El día en Colombia, Lucas, con dos nuevos me acabo de enterar. Y si le parece, dos nuevos me acabo de enterar en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y si le parece, arranquemos con todo el tema que gira alrededor de la famosa reforma a la salud. Ujú. Porque parece que Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia del DAPRE, citó a una reunión a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado. ¿Para qué? Para tratar de destrabar la famosa reforma a la salud. Ujú. Tratar de destrabarla, pues porque ya se hundió una vez, porque al gobierno le queda poco tiempo, porque el próximo año entramos en campaña, Lucas, y difícilmente van a poder sacar adelante esta y otros proyectos que son importantes para el cierre del gobierno del presidente. Claro, y usted sabe, Silvia, que el primer año es más fácil aprobar las iniciativas de Claro. gobierno, el segundo año de legislatura pues es más factible, tercero, pero ya el cuarto, cuando usted ya está terminando y ya se aproximan las elecciones, porque es que ya estamos, Silvia, a casi 6 meses o menos de 6 meses de las elecciones para Congreso, pues se empieza a volver más complicado el panorama, por supuesto. Y le digo que esto es el verdadero, me acabo de enterar, pero del gobierno Petro, porque entonces esta mañana el Partido Conservador anuncia que no va a asistir a esa reunión programada para hoy. Y ahí es que el país se entera que habían convocado a ese encuentro. Claro, nosotros aquí en Blue Radio, Silvia, conocimos ese mensaje que le llegó a los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado, donde está en debate la reforma a la salud. Respetadas senadoras y senadores de la Comisión Séptima, en nombre de la directora del DAPRE y secretaria general, la doctora Angie Rodríguez Fajardo, los invitamos cordialmente a un espacio de diálogo con el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el trámite del proyecto de ley de reforma a la salud que cursa actualmente en la Comisión Séptima del Senado. Pero entonces aquí... A esta comunicación Sí. es que le contesta y le responde el Partido Conservador. Conservador. Pero aquí, Lucas, entonces hay una pregunta fundamental. ¿Acaso Angie Rodríguez no se comunica con el presidente Gustavo Petro? Pues le voy a leer, si quiere, rápidamente la respuesta del Partido Conservador. Ok. Que dice que anuncia que no asistirá a la reunión programada hoy en Casa de Nariño entre miembros de la Comisión Séptima y el presidente de la República. Dice el Partido Conservador en el comunicado que seguirán en el seno de la comisión, como es su deber, dando el debate con argumentos sobre la inconveniencia del proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno, defendiendo la postura de pedir el archivo de esta iniciativa, ya que solo agrava la situación actual del sistema de salud, implica un gasto desbordado del presupuesto y no cuenta con fuentes claras, precisas y duraderas de financiación. Esto dice el Partido Conservador. Pero rápidamente responde el presidente Gustavo Petro, Silvia, que ahí es donde empieza uno a preguntarse, pues... Si es que no se habla. ¿Qué falló en la O que comunicación? falla en la comunicación. Yo no he pedido reunirme con la Comisión Séptima del Senado. Sus mayorías ya demostraron lo que son. Ya sabemos lo que pasa. Las mayorías no pueden romper sus compromisos pactados. La oportunidad la tendrá la plenaria del Senado o será el Poder Constituyente. La reforma a la salud ya la estamos haciendo. Ese fue el primer trino del presidente Gustavo Petro, en donde ahí uno dice, bueno, pues el presidente no ha pedido ninguna reunión, es decir, tampoco está en, digamos, en la tónica de lograr un acuerdo con los integrantes del Congreso. Hay 3 ponencias, Lucas, de esta reforma en la Comisión Séptima. La ponencia positiva, la alternativa y la que busca hundir otra vez la reforma a la salud. Que apoya, como ya lo leíamos, el Partido Conservador, presentada también por el Centro Democrático. Y bueno, lo habremos hablado aquí mucho, Silvia, están divididas, bien divididas las cargas en esa Comisión Séptima, porque hasta el año pasado, cuando se hundió esa primera reforma a la salud, pues esto estaba ni siquiera a la mitad, pero estaba... pues 50-50, por así decirlo, De estaban más equilibradas las cargas. Aquí tiene usted 3 opciones y casi que en cada opción hay 1/3 de la comisión. Entonces esto va a ser muy complicado y lo que puede terminar pasando es que pues se hunda por falta de trámite o algo así, porque pues pareciera difícil llegar a un consenso. Por supuesto se puede llegar, por supuesto se puede negociar. Puede que el gobierno acepte algunas cosas de la reforma alternativa, puede que la reforma alternativa adapte algunas cosas del gobierno, pero en este momento, pues esto sí se ve bastante enredado. Lucas, si yo le digo que hagamos un recap a una de las frases más famosas de Horacio Serpa, usted, o de las palabras más famosas, ¿usted de qué se acuerda? Ya sé para dónde va usted, porque al presidente Gustavo Petro le ha gustado también mucho esa expresión, esa palabra, y es mamola. Mamola.
Pues en ese segundo trino, el presidente Petro dice, yo no he citado, se reitera, a ninguna reunión con los que sabemos que quisieron hundir la reforma pensional y ahora buscan que se sigan robando el dinero de los dueños de las EPS. Mamola. Sobre estos congresistas, ya quien tiene que decidir es el pueblo colombiano. Y al final, el Partido Conservador termina emitiendo otro mensaje, Lucas. Emite otro mensaje, Silvia, pero lo que me parece más curioso de todo esto es que el presidente Gustavo Petro no dice esta reunión no se ha citado, sino yo no he No he citado a citado. esa reunión. Así que, pues, por supuesto, la comunicación existió, pero sí empieza a plantearse la pregunta pues, de qué pasa con la comunicación allí dentro del gobierno, porque el presidente Gustavo Petro dice yo no me voy a sentar con esos congresistas que incluso ya hundieron la reforma pensional. Pero sobre eso, Silvia, se pronuncia también Nadia Ablel, quien es La presidenta presidenta del del partido. Partido Conservador y quien además, por supuesto, integra la Comisión Séptima del Senado. Lo que dice la senadora Silvia es, respetado presidente, su trino nos revela que la cordial invitación de la directora del DAPRE a la Comisión Séptima fue, por decirlo suavemente, un desajuste institucional. Sería un hito memorable que antes de que concluya su gobierno lográramos presenciar una decisión donde las distintas voces del Ejecutivo no se contradigan como suele ser la norma, solo por curiosidad, para ver si tal armonía es posible alguna vez. Confío en que con esfuerzo algún día lo lograrán. Con gusto, le compartimos el texto de la invitación que usted nos hizo por medio de la directora del DAPRE, la cual decidimos no aceptar al considerar que siendo la reforma a la salud un debate tan importante, debe hacerse en el seno de la comisión de cara al país y no en reuniones privadas. Y mientras van y vienen mensajes, don Andrés Carmona, la reforma no avanza en el Congreso de la República y parece que esta semana tampoco fue. Así es, Lucas, Silvia, hagamos un recap de lo que ocurrió este día, este debate de la reforma salud. No, mire, se tenía previsto a las 10 de la mañana el debate, estaba la discusión de la reunión en Palacio a las 3 de la tarde, pero luego de varias horas de dilación, de constancias, de intervenciones, constancias muy largas, le voy a poner un ejemplo. Wilson Arias llegó a hablar cerca de 40 minutos exponiendo sus puntos en contra de la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Llegó a hablar Nadia Ablel y la presidenta del Partido Conservador presentó un documento del Ministerio de Hacienda donde le confirman que hay inconsistencias en el aval presentado, pero además insistiendo en que no se pueden dar cifras exactas hasta que se dé claridad del presupuesto y de financiamiento. Eso llevó a que la senadora Ablel pidiera el aplazamiento de la sesión. Escuchemos. Porque bien lo dice el ministro y nos lo dijo en reiteradas ocasiones, el ministro de Hacienda en la respuesta que nos dio del derecho de petición, que él no nos podía dar cifras certeras, sostenibles, reales, hasta tanto el Congreso no se hubiera pronunciado frente al presupuesto general, hasta tanto no se conociera el destino de la ley de financiamiento. Eso generó el malestar del senador Fabián Arias de la Alianza Verde. Él sigue insistiendo, si se hunde el proyecto, vamos a apelar en la plenaria. Escuchemos cómo fue ese malestar en medio del debate. No le tengan miedo a los mecanismos de la ley quinta, ahí está. Es por eso que, presidente, ante esta proposición, la verdad, no nos queda otra sino retirarnos. No vamos a acompañar más dilaciones al debate. No podemos nosotros permitir que se someta una proposición que busque dilatar y dilatar más una discusión que no lleva días ni semanas, lleva meses. Bueno, se citó para el día de mañana a las 9 de la mañana. A eso se va a convocar a la Comisión Séptima, pero se espera que en las próximas horas también esté radicado ya presupuesto, la ponencia para plenarias del presupuesto del próximo año. Con eso es muy probable que mañana miércoles en horas de la mañana se citen a las plenarias para votar dicho presupuesto y el debate de la reforma a la salud se aplace una semana más. Y así, algunos dicen, incluso desde el gobierno, que es lo que quieren los congresistas, aplazar y aplazar con diferentes argumentos para llegar antes de junio de 2026 y que el proyecto se hunda por falta de trámite.
Y seguimos hablando de salud, Andrés, porque al mismo tiempo de estas reuniones, de ese debate en la Comisión Séptima del Senado, se conoció también en la tarde de este martes la renuncia de Giovanni Rubiano como Superintendente Nacional de Salud después de cerca de 11 meses al frente de esta superintendencia. Lo cierto es que le preguntaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la renuncia del superintendente y respondió que se acababa de enterar porque los medios de comunicación le estaban contando. Lo cierto también es que el superintendente o el saliente superintendente debía asistir hoy a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Finalmente no asistió y entregó una excusa médica. Pero finalmente, ¿qué pasó con toda esta historia, Jessica Gutiérrez? Así es, pues recientemente el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, presentó su renuncia ante el presidente de la República, Gustavo Petro, pues así lo confirmó la entidad. La decisión se conoce en medio de la crisis del sistema de salud y luego de varias semanas de especulaciones sobre su eventual salida del cargo. Recordemos que Rubiano había asumido la dirección de la superintendencia en noviembre del 2024 tras la renuncia de Luis Carlos Leal. Pues ante esto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que le tomó por sorpresa esta decisión. Iba a levantar, entonces pues yo siempre cumplo con mis deberes y Ministro, cumplo a rigurosidad. ¿Se acaba de enterar de la salida de Rubiano? Sí, por ustedes, que conocí De acuerdo con la información emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, Rubiano puso su cargo a disposición y manifestó su compromiso de realizar una entrega ordenada de sus funciones. Hasta el momento se desconocen las razones que motivaron la renuncia de Giovanni Rubiano ante la presidencia de la República.